Siempre se ha dicho que los videojuegos son para personas poco sociables, que no tenían amigos y que eran unos inadaptados en la sociedad. Hoy, en los diálogos, tenemos a un periodista que vio venir el cambio y la revolución de los eSports. Cabecera y comenzamos. Pues los diálogos de hoy nos acompaña para mí una de las voces del valencianismo. Es que para mí hay dos cuando quiero jugar, cuando me apetece en valenciano es Josep Rovira, pero cuando me apetece escuchar el fútbol en castellano es don Daniel Meroño. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, primero que todo, darte las gracias y una de las primeras agradecimientos, ya sabes que estoy luchando por intentar acabar con el tema de la ludopatía. Gracias porque fuiste uno de los pocos periodistas que en este caso sí que se hizo eco de mi queja y mi carta al Valencia por lucir Bwin. Así es, Rafa. Sí que es verdad que, bueno, pues en el mundo del fútbol eso está a la orden del día, ¿no? Al final es algo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí que es verdad que están intentando controlarlo, pero por otro lado tampoco les termina de interesar el terminar de erradicar este tipo de publicidad porque genera muchos ingresos, genera mucho dinero, entonces es un arma un poco de doble filo lo que se está llevando con el tema de las casas de apuestas, porque la realidad es que, por ejemplo, el caso del Valencia lleva muchos años también sin vincularse como main sponsor a una casa de apuestas, si no recuerdo mal, desde Univet. Y sí que es verdad que Bwin, bueno, pues al final entró el año pasado bueno, pues, o este verano y sí que al final ha sido ese main sponsor que desde luego pues ahora tenía yo entendido que estaba incluso forzando, ¿no? Para intentar supuestamente la vuelta de la liga porque había perdido muchos ingresos puesto que sin competición, sin manera de poder vincular partidos ni ningún tipo de historia con respecto a lo que promocionan en sus plataformas, pues evidentemente no tienen ingresos y la realidad es que bueno, pues las competiciones que quedaban abiertas eran competiciones menores, con lo cual pues así es, Rafa, el mundo de las casas de apuestas sigue estando otra vez a la orden del día. Y sobre todo, una de las quejas que tengo yo que es que está prácticamente todo el fútbol vinculado a estas casas de apuestas porque 19 de los 20 equipos tienen patrocinios y acuerdos de colaboración con casas de apuestas. Efectivamente, al final la mayoría de clubes tienen esa vinculación porque es un dinero que prácticamente no les cuesta no promocionar, porque las casas de apuestas casi se pegan por patrocinar un club de fútbol. Al final, evidentemente, las casas de apuestas ven ahí un filón de promoción con los clubes en los patrocinios, porque al final son las competiciones que ellos mismos promueven en sus plataformas. Entonces, por ahí salir estampado, ¿no? en alguno de los equipos de primera división supone un impacto de publicidad enorme para este tipo de negocios y por ahí, bueno, pues salvo en los países en los que está prohibida la publicidad de casas de apuestas, sí que es verdad que en España, por como está legislado, sí que es cierto bueno, que prácticamente todos los clubes de nivel o de élite tienen algún tipo de vinculación, o bien como main sponsor o como empresa colaboradora a la hora de generar ingresos tanto para unos como para otros. Pero bueno, vamos a olvidar ya del tema del fútbol real para hablar del virtual, porque tú eres Sí, uno de los pioneros, tal vez con Ibai Llanos, de hablar de los eSports. De hecho, tú eres caster. Para las personas más mayores que no sepan lo que es básicamente que narras también partidos del FIFA. ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco bueno, cómo surge. pues a ver, mi faceta de eSport surge porque hace muchos años, precisamente yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Yo trabajaba entonces en la Liga BBVA y buscaban una persona que retransmitiera los partidos. Yo había narrado algunos partidos ya, pero no tenía esa fluidez que a lo mejor puedo tener ahora, pero sí que es cierto que me hacía ilusión, ¿no? Entonces, probaron a varios periodistas aquí en Valencia para narrar una competición de eSports de la Liga, pero ninguno terminaba de encajar en lo que buscaban. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de narradores o no narraban con fluidez o eran muy mayores. En este caso siempre cuento la anécdota que el que tenían pensado para hacerlo era Josep Rovira precisamente, pero no terminaba de encajar con ese público, evidentemente, a pesar de que es un grandísimo narrador, no terminaba de encajar evidentemente con ese público de eSports. Entonces,
por ahí me probaron, les gusté y ahí hice mi primer evento además fue en Kinépolis, de eSports, y a partir de ahí pues se generó una corriente en auge, ¿no? También de los eSports, que acabó por desembocar en que prácticamente para muchos de nosotros es una fuente de ingresos y aparte una devoción más, ¿no? Una profesión para poder pues, invertir tiempo y sobre todo ilusión a la hora de poder desarrollarnos personalmente y también profesionalmente. Yo desde luego estoy contentísimo porque en lo que son los últimos 2 años, ha pegado un subidón tremendo y me alegro mucho porque hay mucha gente que ha trabajado mucho tiempo, hay gente que ha estado y se ha dejado los eSports porque por rango de edad hay mucha gente que evidentemente ya crea su familia y ya no puede dedicarle tanto tiempo, pero lo que se ha conseguido en los últimos años es brutal. Pero sobre todo se habla mucho de eSports y la gente asocia al típico niñato friki que está 20 horas cara al ordenador, y no es así, porque yo sí que lo he hablado con amigos y demás que sí están más metidos en el mundo de los eSports y son gente profesional que entrena, que tienen sus psicólogos, que tienen sus preparadores físicos también. Así es, amigos. La verdad es que sí que es cierto que hace unos años, ahora 15 años, uno pensaba en alguien que fuera profesional de los eSports o jugador profesional y se imaginaba pues típico gordito con gafitas, con coleta, con granos en la cara, que no salía del cuarto, que no tenía novia, pero nada más lejos de la realidad. Los jugadores de eSports hoy en día son auténticas estrellas, es decir, hay muchos de ellos que pueden vivir, evidentemente, y muchos de ellos, además, son multimillonarios. Es decir, hablamos de youtubers, hablamos de gente vinculada al negocio de influencers, hablamos también de pro players. Yo creo que al final los eSports han evolucionado de tal manera que se ha quitado ese estigma que había de ser algo solo para frikis. Yo puedo decir, porque lo he vivido de primera mano, que yo me he sentido raro en el mundo de los eSports, porque cuando yo llegué a los eSports, yo evidentemente era un chaval pues, que tendría 23, 24 años, estaba en ese rango de edad, ya casi al límite, porque aquí cada vez empieza más pronto, pero estaba... Y yo sí que es verdad que chocaba un poco con los gustos que habían, porque si bien es cierto que, por ejemplo, un chaval de 23, 24, 25 años, en un contexto habitual o que todo el mundo pueda pues, sellar como habitual, puede ser pues, ir a la discoteca, bajar al parque con los amigos, irte el fin de semana para aquí, para allá, pero sí que es verdad que el mundo de los eSports está concebido de otra manera totalmente distinta, es decir, ir a eventos, ir a ferias, por ejemplo, ahora todos utilizamos la webcam, el Skype, este tipo de cosas, y yo recuerdo que la gente de los eSports lo usaban hace casi 6-7 años, es decir, este tipo de cosas que nosotros ahora la vemos como una novedad, el teletrabajo, el hacerlo todo desde casa. Yo recuerdo cómo ellos ya casteaban, cómo ya narraban, cómo ya se comunicaban, cómo hacían sus streamings. Es decir, es otro mundo totalmente distinto, ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que hay que quitarle ese estigma de que sean gente friki, porque al final son gente que es diferente. Es diferente porque hay gente desde que, pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay gente que, por ejemplo, juega League of Legends y sí que es algo más friki que a lo mejor la que juega a Call of Duty, pero por un poco también la cuestión de gustos. La gente que juega a FIFA o NBA es más deportista que quizá mucha gente que juegue a otro tipo de juegos a lo mejor de estrategia, ¿no? Pero también asociado un poquito a los gustos de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco podemos clasificar porque evidentemente aquello de que del cuarto cerrado nadie entra, es un friki de los videojuegos, que no sale del cuarto, que no tiene novia, que no sale de fiesta, es totalmente falso porque yo he visto como, vamos, un montón de jugadores profesionales les encanta salir de fiesta, salen un montón, tienen una vida súper activa. El único problema es que su modus operandi, su modo de vida es dedicado a los videojuegos y a estar entrenando en casa. Y llegó el confinamiento y prácticamente llegó el pelotazo de los eSports. O sea, estuvimos viendo cómo Swift sacó una liga para ciclistas profesional a través virtual y la liga de fútbol, la que liasteis con Ibai. Tú narraste el partido de Carlitos Soler del Valencia, pero muchísima gente conectada, yo uno de ellos que siguió el torneo. Sí, además unas cifras brutales, ¿no? Más de 180.000 personas en Twitter, perdón, en Twitch, más de 200.000 personas viéndolo en otras plataformas, canales como la ESPN, como Gol Televisión, como está retransmitiéndolo. Fue algo, desde luego, único, ¿no? Sí que es verdad que no es por quitarle un poco de magia, pero sí que es verdad que estaba todo más o menos planificado, pero al final surge de la idea de Ibai, que desde luego ha ayudado mucho al sector, ha ayudado mucho a lo que es el mundo de los eSports, aportando aire fresco, aire nuevo, algo que hacía falta, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues fue el pistoletazo de salida, esa gran idea que se promovió y en la que tuve el placer y el honor de participar narrando a Valencia, en la que
por primera vez se fusionaban un poco los dos mundos, ¿no? Y sí que es verdad que yo siempre he alternado los dos mundos, pero por primera vez se fusionaban de verdad y la gente que no estaba tan habituada a verlo empezaba a ver todo eso. Entonces, yo creo que fue algo magnífico, algo muy bonito. Sí que es verdad que luego se ha ido desvirtuando un poco porque ha habido tantos torneos que al final, pues ya casi por castigo, ¿no? Casi cada semana hay 2 o 3 torneos de cualquier cosa. Pero sí que es verdad que como pionero estuvo muy bien y que ha habido muchas cosas que han ido dejando, pues como bien dices, de ciclismo, también ha habido de baloncesto. También jugadores profesionales de otras disciplinas se han sumado, ¿no? en eventos benéficos. Me ha parecido algo fantástico. Pero yo siempre digo que vamos a ver hacia dónde va todo esto, porque sí que es verdad que cuando todos tenemos que estar en casa nos volcamos con este tipo de historias, pero vamos a ver ahora que ya podemos salir, vamos a ver ahora que ya podemos disfrutar de nuestra normalidad o nueva normalidad en las playas, con nuestra familia, nuestros amigos, sí vamos a poder hacerle tanto caso a este tipo de cosas. Entonces, ahora el momento clave es ahora, creo yo, porque sí que es verdad que tiene un auge tremendo, pero evidentemente porque al final, estando en casa, era mucho más fácil que pudiera tener ese carácter, ¿no? de audiencia. Pero sí que es cierto, Rafa, que al final me gusta que la gente que no lo conocía pues pudiera acercarse a los eSports y que vieran que al final es prácticamente como un partido de fútbol. Por ejemplo, en el caso de FIFA, es narrarlo con la misma intensidad, con algunos tecnicismos, pero con la misma intensidad y con prácticamente la misma emoción. Entonces, bueno, pues por ahí hay una forma de identificarse y una alternativa para cuando no haya fútbol, que desde luego, pues oye, sí que es verdad que no lo suple, pero de momento te quita un poquito el mono. Bueno, tú dices misma intensidad, yo creo que mucha más, porque hay partidos de 0-0 que te tiras aburrido, que te puedes dormir perfectamente la siesta y por suerte los de FIFA sí que es un toma y daca más constante. Decías tú de la importancia que ahora es el momento clave. ¿Tú crees que los eSports han venido para quedarse o se va a convertir en esta moda pasajera de la cuarentena? Pues mira, ese es el gran miedo que tengo, porque el auge de los eSports lleva explotando durante 2 años o 3. Yo conozco gente que me hacía entrevistas hace 3 años diciéndome, bueno, ahora que han explotado los eSports, ahora que están de moda los eSports, y yo siempre digo, es que creo que los eSports no es que esté de moda o no, es que hay que intentar educar a la gente para hacerles ver que es una disciplina más, que es un deporte más, que a lo mejor no está al nivel, evidentemente, de otros deportes tradicionales, pero hay que hacerles ver que los eSports son básicamente una alternativa, son deportes electrónicos, son una alternativa totalmente viable a cualquier tipo de entretenimiento y hay que darles esa validez que tienen y no menospreciarla por ser una maquinita, por ser algo para niños. No es cierto, no es algo para niños, es algo para todos los públicos y hay que considerarlo como tal. El gran miedo que tengo, Rafa, es ese, que no sé si va a ser algo para quedarse o si todavía va a tener que explotar un poco. Yo creo que el mayor problema que hay es que todavía hay gente a la que hay que educar. Yo siempre cuento el caso de Movistar eSports, el canal de televisión de Movistar Plus, en el que tuve el placer también de trabajar. Estaba bien encaminado, estaba bien enfocado, pero ¿cuál fue el principal problema? Pues que la realidad es que no el concepto no terminó de entenderlo las familias o la gente, porque al final tenías que educar. Los niños tenían que educar a los padres para que pusieran el canal en la tele o lo contrataran. Entonces, por ahí el padre decía, bueno, pues para eso que se metan en YouTube o para eso que se metan en Twitch. Entonces, costaba mucho que los padres contrataran el canal o pusieran el canal. Y curiosamente, lo que más visitas tenía o lo que más audiencia tenía era los partidos de fútbol, los partidos de FIFA y las carreras de Sim Racing, es decir, la Fórmula 1 virtual. Era lo que más audiencia tenía, pero curiosamente lo que más se parecía al deporte tradicional, ¿no? Entonces, faltaba educar y por ahí pues la gente no terminaba de entender que los videojuegos se retransmitían en la tele y la pregunta que hacía todo el mundo era ¿cómo puede ser que quieras ver un partido y no quieras jugarlo en tu consola? Bueno, pues es como el fútbol. Nosotros nos gusta mucho ver al Valencia, nos gusta mucho ver los partidos de fútbol cuando precisamente podríamos bajar a la calle y jugar, pero preferimos verlo porque preferimos ver a esa gente que sabe de verdad hacerlo, ¿no? A esos profesionales. Entonces, por ahí siempre digo lo mismo, creo que falta que se profesionalice un poco más, falta que se legisle un poco más, porque todavía hay mucho agujero negro dentro de la legislación de los eSports, porque hay muchas cosas que están todavía sin tratar y muchas cosas que están todavía en el aire. Y yo creo que por ahí falta un organismo que lo regule todo. Momento salga ese organismo, momento termine de asentarse el negocio y que no venga nadie, porque sí que es verdad que lo que nos da mucha rabia a la gente que estamos trabajando, intentando
levantar esto, es que venga gente intentando ganar dinero a corto plazo. Es decir, esto es una inversión. Tú llegas aquí, pones dinero y es una inversión en cuanto a imagen, en cuanto a publicidad, en cuanto a también rendimiento económico o deportivo, pero tiene un proceso. Es decir, es como si llega un sponsor al Valencia Club de Fútbol y al día 3 quiere obtener un beneficio económico. Pues es muy complicado, ¿no? Entonces, por ahí no es la gallina de los huevos de oro, y yo creo que lo bueno que ha tenido esta pandemia, por desgracia, ha sido que mucha gente ha podido conocer un poquito más los eSports, y yo creo que eso es importante, ¿no? para todo el sector de la industria. A mí, una de las cosas que sí que me da miedo, y te lo he confesado, es no solo que, de hecho, Ibai se quejó en el torneo solidario que hicisteis, es la aparición de las casas de apuestas en los eSports. Y no solo eso, sino también en los sobres de FIFA, que pueden generar cierta adicción a la gente más joven que no controle. Tal vez lo que hablabas tú de ese organismo regulador es lo necesario para que no existan estos problemas, ¿no crees? Sí, a ver, sin entrar en ningún juego, al final el pay for win, que se llama, ¿no? El pagar para ganar, es complicado, ¿no? Por ahí hay muchos juegos que son free plays, que luego son pay for win, es decir, juegos que puedes jugar gratuitamente, pero que luego, si quieres ganar, tienes que dejarte el dinero. Y evidentemente, cuando no está controlado ese acceso, es complicado porque puede generar adicción. Se han visto muchas situaciones muy complicadas con los videojuegos porque no se termina de legislar, es de muy fácil acceso la posibilidad de poder acceder a ese tipo de contenidos descargables previo pago. Entonces, por ahí falta una legislación, falta un control que yo espero que durante los próximos años se genere. Pero ahí también es muy importante la educación y el control de los padres, porque al final, aunque esté legislado, aunque esté controlado, al final los padres tienen que saber a qué están jugando los hijos, con qué están moviéndose, y si ya eres un adulto tienes que saber controlarte en este sentido, ¿no? Y es muy complicado. Y con el tema del torneo Ibai, pues sí, al final entró la liga, y con la liga pues venía una serie de plataformas que querían o tenían por bien, o ellos pensaban que podían sacar un rendimiento económico, y de ahí pues que hubo muchas casas de apuestas. No sé si fue William Hill, no recuerdo ahora, pero creo que fue William Hill o una de esas, lo estoy diciendo de carrerilla, la que empezó a poner pues, prácticamente apuestas para todos los partidos basadas en nada, en aire, porque al final yo puedo entender que hagan una apuesta con una estadística prorrateada, lo que sea, o una cuota en cuestión, pero en este caso, bueno, pues era totalmente aleatorio y con un cierto interés de adulterar la competición, ¿no? Entonces, por ahí se retiró. Pues, afortunadamente no acabó saliendo nada más, pero sí que es cierto que fue bastante grave porque manchó y ensució un poco lo que era un torneo bonito, benéfico, y que a priori, bueno, pues no tenía nada que ver con todo esto. Pero claro, también es verdad que si estaba metido por ahí la liga, era muy complicado que ninguna plataforma de apuestas o casa de apuestas quisiera vincularse o quisiera meter mano, deportivamente hablando, para poder obtener un rendimiento económico. Afortunadamente eso no se dio, esa circunstancia, porque era las apuestas y retiraron todas las cuotas, entonces por ahí pudo desarrollarse todo con normalidad. Pero sí hay que decir que los eSports, por ejemplo, durante mucho tiempo las casas de apuestas han estado baneadas porque era fácil corromper a algún jugador de eSports para que se dejara perder o no rindiera al mismo nivel o se pactaron resultados. Entonces, por ahí, durante mucho tiempo, hasta que se terminó de profesionalizar un poco el sector, estuvo bastante cercado el tema de las apuestas con eSports, pero actualmente sí que hay muchas plataformas. Y bueno, pues todavía falta que, repito, se profesionalice, porque todavía sigue habiendo cosas que no están del todo claras. Dani, ha sido un placer el poder contar contigo. Ya sabes que todos los invitados completan una frase y tienes que hacerlo tú también, como no, para decir, y es, la vida me enseñó a... A aprender, a disfrutar, pero sobre todo a respetar a la gente, porque al final la vida nos enseña muchas cosas, pero si no aprendemos cada día, si no disfrutamos de cada momento, luego nos arrepentimos. Y desde luego, si no respetamos a los demás, ¿cómo nos van a respetar a nosotros? Así que yo creo que sobre esos tres pilares, Rafa, yo creo que podemos cerrar mi entrevista y sobre todo mi reflexión, y decirte que ha sido un placer estar contigo, con todos vosotros, y que te deseo lo mejor a todos, y que aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis, y ya veremos.
El placer es nuestro, ya sabes que con muchas ganas de que empieces a cantar pronto los goles del Valencia, es verdad. que será señal que la nueva normalidad ya está aquí. Así, a ver si es verdad. Un abrazo fuerte y Amun, que tenemos muchos amigos en común, algunos de ellos importantes, y a ver si los podemos cantar todos juntos, que será buena señal. A ver si y dale recuerdos al buen amigo de Julio Insa. Así lo haré.